Buenos días para todos mis hermanos de Iglesia Familia Benecer Candelaria, aquí en Cartagena, en Lurbaco, en Buenaventura, en Coveña. Muy buenos días. El Señor me los bendiga grande y abundantemente. En esta mañana yo te traigo la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y leemos la palabra de Dios. Y la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Amén. En esta mañana te traigo el tema que es edifica tu casa sobre la roca. Título, tú eres quien decide. Te quiero contar, no historia, sino es algo que se está viviendo y es lo que está aconteciendo en muchas familias. Yo invito hoy a los hogares, a los padres, a las madres que estén muy atentas y a los padres atentos a sus hijos, qué es lo que las redes le está enseñando, le está mostrando o qué está escuchando. Porque sabemos que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces nosotros como padres debemos estar muy alerta y mirar y ver qué es lo que nuestros hijos están escuchando o qué le están enseñando. Recuerda, mamá, papá, que me escuchan, que nuestros hijos, si tú no en tu casa no los diriges, no los instruyes, ellos van a encontrar en la calle gente que sí lo va a hacer. Entonces, en esta mañana yo te traigo 2 beneficios para que tu casa sea edificada sobre la roca. Y el primer beneficio es oír la palabra. Es algo que el Señor me enseñaba, el oír la palabra. Muchas veces creemos escuchar o oír bien la palabra de Dios, pero ciertamente no la escuchamos. ¿Y por qué no la escuchamos o no estamos atentos a lo que el Señor nos quiere decir o lo que el Señor nos quiere enseñar? Es por no escuchar bien, me decía el Señor. Como dice el versículo 24, en la parte A, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, es algo que yo decía, wow, Señor, o sea, tus palabras son tuyas, no son palabras mías. No son palabras de mi hermano, no son palabras de mi hermana, no son palabras de mi pastor. O sea, que cuando el Señor envía una palabra para nuestra vida, es Él mismo que nos está hablando a nosotros. Eso el Señor me enseñaba. Dice, y la pone en práctica. O sea, que cuando Dios envía una palabra a nuestra vida, es para ponerla en práctica. Es para que la palabra de Dios se haga en nosotros uno. Nosotros debemos cada día poner la palabra de Dios en práctica, en mostrando en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en mostrando en lo que Dios está haciendo en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Nosotros debemos como padres mirar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Debemos estar muy, muy atentos cuando el Señor envía una palabra a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él me enseñaba que Él es el que lo sabe todo. Recuerda que Dios conoce el pasado, presente y futuro. Él es el que lo conoce todo. Él es el creador de todo cuanto hoy existe, por todo por lo que tú hoy percibes, por donde tú caminas, por lo que tú haces. Todo fue creado y formado por Dios. Y por lo tanto tú y yo debemos estar muy, muy atentas a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso se dice oír la palabra. Cuando nosotros oímos, debemos de colocar en práctica la palabra de Dios cada día en nuestra vida. En este tiempo yo he aprendido que la palabra de Dios es la que me enseña
¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo yo dirigirme? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a mí me va a guiar a cómo aún yo debo direccionar a mis hijos. Cómo debo yo aconsejar a mis hijos. Aún a través de la palabra de Dios, ella me enseña cada día. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es como un manual a nuestro diario vivir. Ella se hace vida en nosotros. Le digo hoy a la iglesia, la familia, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar muy atentas, muy receptivas a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos quiere decir, a lo que el Señor nos quiere enseñar. Nosotros como creyentes debemos estar pero muy alerta, atenta a escuchar el mensaje de Dios. Muchas veces desechamos lo que Dios nos quiere regalar o nos quiere enseñar. Muchas veces estamos presentes ahí, pero nuestra mente, aún nuestro pensamiento ausente. La idea es que si tú estás ahí, te estás congregando, estás recibiendo, es para que la palabra de Dios se vea reflejada en tu vida. Muchas veces no se ve reflejada es por lo que no la estamos colocando en práctica. Muchas veces me dice el Señor, por eso que muchos creyentes, muchos viven cansados, viven agotados y quieren tirar la toalla, se quieren cabrear. Es por eso, por no estar atento al oír su palabra. Porque la palabra de Dios es la que a mí me va a alertar a lo que viene. La palabra de Dios es la que a mí me va a darme la fuerza, me va a darme el ánimo. Muchas veces estamos desanimadas, pero cuando yo voy a la palabra de Dios, el Señor me dice, yo te animo. El Señor me dice, no temas. El Señor me dice, yo te fortalezco. El Señor me dice, yo te doy fuerza. O sea, es la palabra de Dios la que a mí me va a animar a cómo yo debo de hacer con mi familia, de cómo yo debo hacer con mi hijo rebelde. Muchas veces me dice el Señor, quieren hacer las cosas por su propia fuerza y por eso que se cansan, por eso que se agotan. Aún la misma palabra registra que vengamos a Él, todos los que estemos trabajados y cargados. ¿Y quién nos va a descansar? El Señor. ¿Y de dónde nosotros recibimos eso? Es de la palabra de Dios. ¿De dónde viene el consejo? De la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estar muy atentos a lo que el Señor nos dice cada día. Porque no solamente un día, todos los días el Señor nos habla a través de su palabra. A veces decimos, Señor, yo quiero que tú me hables. Y estamos en pleno culto, estamos en pleno servicio, estamos recibiendo un mensaje de parte de Dios, que Dios me está enseñando. Mira lo que está aconteciendo en tu vida, en tu familia, en tu hogar. ¿Por qué está aconteciendo lo que está aconteciendo? Es porque no estás practicando mi palabra. Tú tienes que practicar mi palabra para que ella se vea reflejado en los tuyos. Todo eso el Señor me lo enseñaba. Y mira lo que dice. O sea, que es algo cuando nosotros somos edificados, somos formados bajo la palabra de Dios, pueden acontecer muchas cosas en nuestras vidas. Pero como estamos ahí, fundamentados ahí, en esa base sólida que es Jesucristo, puede venir lo que quieran venir, que nada nos hará mover a nosotros como familia. Mira lo que dice el versículo 25. Ese es para nosotros lo que hemos aceptado el llamado, lo que hemos aceptado a Jesucristo, que gobierne en nuestra vida, que gobierne en nuestro hogar, que gobierne en nuestros esposos, que gobierne en nuestros hijos. Esto acontece. Pueden venir los problemas, pueden venir las adversidades, pueden venir aún hasta las enfermedades. Él nos da la fuerza que nosotros sigamos adelante. Mira lo que dice el versículo 25 de la palabra donde estamos. Y si cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Cuando tú estás fundada sobre esa roca, Cristo te da la fuerza. Debes de saber que con Cristo somos más que vencedores. Él es el que nos da la victoria para que nosotros sigamos adelante. No sé qué situación tú estés viviendo con tu marido, con tu esposo o con tu hijo, pero en Cristo somos más que vencedores, te digo en esta mañana. Familias, visita que me escuchan, en Cristo somos más que vencedores. Llegó el tiempo de que ciertamente te agarres de la mano del Señor, que no te suelte, porque estamos en tiempos malos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde el enemigo ha venido a hacer estrago en muchas familias.
de la tierra. Por lo tanto, mira lo que dice. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes. El Señor me enseñaba los torrentes, a los vientos, los problemas. Pueden venir las pruebas. Pueden venir, que la palabra de Dios nos enseña, ella nunca nos ha engañado. Ella dijo que nosotros en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener sufrimiento, pero que confiáramos, porque Cristo venció. Y si Cristo venció, tú y yo también lo podemos hacer. Entonces, por lo tanto, te conviene a ti y a mí a que estemos cimentados bajo ese fundamento que es Jesucristo. Mira lo que nos quiere decir. El significado de que lo que es oír la palabra. Oír es percibir un sonido, lo cual requiere el funcionamiento del sentido del oído. O sea, cuando nosotros estamos atentos, nosotros percibimos lo que el Señor nos quiere enseñar. Nosotros percibimos el consejo de Dios para que se haga vida en nosotros. Amén. Y el sistema auditivo para interpretar de qué se trata. O sea, cuando tú prestas atención, abre tus oídos a escuchar el mensaje de Dios, ese mensaje cumple en tu vida y en mi vida un propósito. Amén. Aleluya. Y mira la diferencia entre oír y escuchar. Escuchar, en cambio, involucra no solo la acción de oír los sonidos, sino comprenderlos y responder en función de dicho estímulo. O sea, que cuando tú oyes y escuchas, hay una acción de oír y de comprender lo que el Señor te quiere decir, lo que el Señor te quiere instruir, para tu beneficio y mi beneficio. Nosotros nos conviene a que estemos muy atentas a escuchar la voz del Señor, que es a través de su palabra. Oír la palabra de Dios. Nos conviene a ti y a mí. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros vamos a aprender cómo ciertamente dirigir nuestra familia, dirigir a nuestro hijo. En la palabra de Dios vas a encontrar el consejo de Dios de cómo tú debes dirigir a tus hijos. Es en la palabra de Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas fuera de Dios y eso acarrea muchos problemas en nuestra vida. Acarrea muchos problemas. He visto muchos hogares destruidos por querer hacer las cosas con su propia fuerza. Mira lo que dice el versículo 26, para que tú más o menos te entiendas y puedas comprender lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y si todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchas veces me dice el Señor, ustedes se comportan así, son insensatos. En otras versiones dice que somos tontos, así nos comportamos. Cuando el Señor nos da las instrucciones de cómo nosotros debemos hacer, de cómo nosotros podemos aprender y hacemos lo contrario, nos volvemos insensatos, a no atender o no oír lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Cada mensaje que Dios manda tiene un propósito para nuestra vida. Cada mensaje que Dios te da, ella va a cumplir en una área de tu vida un propósito. Por nosotros debemos estar cada día muy atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Debemos nosotros de recibirla, no desecharla, ni decir al Señor, ¿sabes por qué no se manifiesta ni se ve reflejada en sus vidas? Es porque rechazan lo que yo les quiero enseñar, rechazan mi consejo y por eso no la ponen en práctica, porque es que no le parece, es mi concepto, es mi parecer, es mi pensamiento, me decía el Señor. Hoy te digo, familia, estamos en escuela dominical, este es un servicio para la familia. Te digo a ti, mujer, varón que me escucha, visita, tú debes estar muy alerta, muy atenta a lo que el Señor cada día en su servicio, cada día en su palabra te quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos aprender ciertamente cómo dirigir un hogar. Me decía el Señor, por eso a veces muchas cosas quieren hacerla y se les vuelve nada. Es por eso. Por no tener ese fundamento, por no estar
en mi presencia, por no reconocer que necesitan de mí, por no saber de que ciertamente yo, Jesucristo, soy la roca. Y por lo tanto, ustedes deben de ¿qué? Tener ese fundamento, tener esa base cada día en sus vidas. Amén. Aleluya. Segundo beneficio, ser sabio. Y wow, Señor, ser sabio. Aquí no, lo dice el Señor en la misma parte B del versículo 24. Dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio es una persona prudente. Una mujer sabia es alguien que es prudente, es alguien que se deja guiar, es alguien que se deja instruir por la palabra de Dios. Qué bueno que tú tengas la sabiduría de Dios para que puedas edificar bien tu casa, para que puedas edificar bien tus hijos. Dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que lo construyen. O sea que es necesario de que Jehová esté en nuestra vida. Es necesario de que Jehová esté en nuestra casa. Aún el mismo Proverbio 14:1 dice que la mujer sabia o el hombre sabio edifica su casa, mas la necia con sus manos la derribará. Nosotros somos llamados o llamadas a ser edificar, a ser edificadoras de nuestros hogares, de nuestra familia. De nosotros debemos edificar bien. Pero ¿cómo edificamos bien? Recibiendo la sabiduría de Dios. Dice el libro de Santiago que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. De esa nosotros de nada nos sirve. Esa sabiduría está fuera. Pero la sabiduría de Dios es la que cada día nos va a nosotros ayudar a que nosotros podamos ser direccionados por Él. Nosotros necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos cada día que Él nos dirija y dirija nuestra vida y dirija a nuestros hijos, dirija a nuestro marido, dirija a nuestro esposo. Es la sabiduría de Dios. Ella nos da conocimiento. La sabiduría de Dios, Dios nos da a través de ella un conocimiento, a que podamos entender cuáles son los planes de Dios, cuál es su propósito en nuestra vida, en nuestra familia. Dios tiene planes para todos los hogares del mundo entero. Dios tiene propósito para ti, mujer que me escucha, varón, visita. Dios tiene propósito. Pero ¿quieres tú que esos propósitos se cumplan en tu vida? Como dice el título, eso lo decides tú. Nosotros debemos decidir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Yo decido que el Señor cada día me instruya a través de su palabra y que me llene de su sabiduría. Porque ella es la que me va a dar a mí a que yo pueda entender, comprender cuál es el propósito de Dios. Dios tiene planes para con todas las familias de la tierra. Y los planes de Dios es que lo conozcan a Él. Que vivan conforme sus propósitos, conforme sus planes. Dios quiere, te hago una pregunta, ¿será que Dios como familia, como tú que eres familia, querrá que tú vivas mal? No. Dios quiere que tú vivas bien, que andes bien, que seas feliz, que recibas beneficio de Él. ¿Y cómo recibimos? Recibiendo la sabiduría de Dios. Ella es la que nos va a instruir, ella es la que nos va a enseñar de que nosotros como padres, nosotros como hijos, te hablo de los hijos, debemos hacer. Eso lo obtenemos es a través ¿de qué? De la palabra de Dios, porque ahí nosotros obtenemos la sabiduría de Él. A través de la sabiduría de Dios, nosotros podemos ser guiados, ¿verdad? A través de su palabra. Ella nos instruye cada día aún nosotros cómo debemos de comportarnos, porque muchas veces nos comportamos mal, tenemos malas actitudes, aún hablamos mal, aún a los que nos rodean, tenemos aún malas acciones, malas obras. ¿Por qué será? Por no tener la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que a mí me va a enseñar aún de cómo debo comportarme. Mire lo que nos enseña, lo que me daba el significado que es ser sabio. Un hombre sabio es aquel que posee nuevo conocimiento. O sea, que cuando tú recibes sabiduría de lo alto,
tú recibes nuevo conocimiento, tú sabes instruir, tú sabes enseñar, tú sabes dirigir, porque tú estás siendo capacitado y empoderado para recibir sabiduría. La sabiduría de Dios es la que nos ilumina. La sabiduría de Dios es la que nos instruye cómo nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos, cómo nosotros como mujer o esposa debemos hacer con nuestros esposos. Dice el Señor, una mujer sabia sabe cómo edificar su hogar, sus hijos, su familia. O te hago una pregunta, ¿eres llamada para ser necia? O como dice el mismo texto, insensata. Alguien que es insensato se vuelve así, una persona necia, que todo lo que agarra con sus manos lo desbarata. Dios te entregó en tus manos a una familia. Y esa familia es para que tú los lleves en la dirección de Él. Te hablo a ti, visita. ¿Quieres recibir la sabiduría de Dios? Es necesario que lo busques. Es necesario que adquiera el conocimiento de que Dios te quiere dar, para que puedas entonces así construir familias verdaderamente en Dios. Amén. Mira lo que nos dice. Mira, nosotros recibimos el conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que artes, ciencia, matemática, astronomía, historia, etcétera, etcétera. Dice, y puede buscar soluciones a los problemas. O sea, que cuando nosotros recibimos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, aún solucionamos problemas. Estamos prestos para dar un consejo, decirle a la persona, humanamente tú no puedes, pero en Dios sí se pueden todas las cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es la que a ti te va a ayudar a que tú sigas adelante. La sabiduría de Dios es la que a ti te va a ayudar a que tú te esfuerces cada día a dar más en tu familia. Muchas veces el Señor me decía, por no tener sabiduría, sino que se vuelven insensatos e insensatas. Por eso que en muchos hogares se han derribado, se han destruido. Es por eso. Porque no me tienen a mí presente en sus vidas para nada. Entonces ahí acontece, como dice el versículo, aleluya, dice el versículo 27. Dice, cuando vienen los problemas, acontece esto. Y si cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. O sea, que cuando nosotros estamos fuera de Dios, fuera de su conocimiento, fuera de su sabiduría, acontece esto en nuestra vida. Vienen estas pruebas, vienen estas aflicciones, vienen estos problemas, y en vez de nosotros estar cimentados, en vez de nosotros estar agarrados de Dios o de Cristo, lo que hacemos es que nos caemos. Ese hogar se destruye. ¿Cuántos hogares no hay por ahí destruidos? ¿Cuántas familias hoy en día no están separadas? Te hago una pregunta, mujer, varón que me escucha, visita. ¿Tú quieres que acontezca esto en tu vida? ¿Tú quieres que acontezca eso en tu familia, en tu hogar? No. Tú tienes que aceptar la sabiduría que Dios hoy te está dando. Hoy el Señor nos está dando que nosotros adquiramos sabiduría para que podamos guiar ciertamente a nuestra familia, para que podamos guiar ciertamente a nuestros hijos, aún a nuestros esposos. Me decía el Señor, muchas se vuelven aún insensatas cuando empiezan a pelear con el marido o con la mujer. Son insensatos. Gente que no me tiene a mí en cuenta. Gente que aún los he capacitado a ser sabios, a que tengan mi conocimiento, y lo han rechazado cuando se comportan así. Eso me decía el Señor. Ciertamente tú y yo somos llamados para recibir la sabiduría de lo alto, porque Dios es que todo lo puede. Hoy te digo a ti, familia, Dios que todo lo puede. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Con Dios es que nosotros podemos obtener la victoria. Es en Él. Fuera de Él, nada podemos hacer. Aún la misma palabra lo registra. Nosotros nada podemos hacer por nuestra propia fuerza. Pero el Señor, en Él sí lo podemos hacer. Por lo tanto, hoy te invito, familia que me escucha, a que recibas hoy la sabiduría de Dios. A que así como el Señor te dio anteriormente,
ven en tu vida estos dos beneficios. Oír su palabra, ponerla en práctica en tu vida y así se ha llenado de su sabiduría y de su conocimiento. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te invito ahí en el lugar donde estás, incline tu rostro para orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito Dios de la gloria. Tú eres que todo lo sabes tú, Señor. Tú lo sabes todo. Tú eres que todo lo entiende. Tú eres que todo lo comprende, bendito Dios. Yo te pido, Padre amado, en esta hora que tú tomes el control, Señor. Toma el control, Padre amado, de todas las cosas, bendito Dios de la gloria, y que tu palabra, Señor, que hoy así como tú la enviaste, Padre amado, ella cumpla su propósito, Señor, en nuestra vida, Padre. Te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchísimas gracias, bendito Rey de la gloria. Padre, bendigo a mis pastores, Señor. Bendigo, Dios mío, Padre amado, grandemente y abundantemente, Señor, a todas las personas, Señor, que nos ven y nos escuchan por estos medios, Señor. Padre, que tu palabra también sea de bendición para sus vidas, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy muchísimas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga.